$50.000. Eso era todo lo que le quedaba a esta familia cada dólar restante, ligado a una apuesta desesperada y enterrado bajo la tierra de un reclamo de oro que los estaba desangrando silenciosamente. Brett había colocado el futuro de su esposa, el futuro de sus hijos y 2 décadas de arduo trabajo en una montaña que apenas entendía, creyendo que en algún lugar, debajo de la roca y el suelo, estaba la única oportunidad que finalmente podría cambiarlo todo. Pero en ese momento, la montaña estaba ganando, y Brett se estaba quedando sin dinero, sin tiempo, y a punto de perder todo lo que había intentado proteger durante toda su vida. Sabía exactamente lo que estaba tratando de demostrar, incluso si aún no podía demostrar que era capaz de hacerlo. No quería repetir los errores que había cometido su padre, y más que nada quería enterrar la sombra negativa que la minería de oro había arrojado sobre su vida durante tantos años. Sin embargo, justo cuando la presión parecía imposible de soportar, 2 camiones comenzaron a subir por el estrecho camino hacia su reclamo, transportando a alguien que aún podría tener la experiencia, el conocimiento o la oportunidad de mantener viva toda la operación. Lo que sucedió a continuación obligaría a Brett a enfrentarse no solo al futuro de su mina, sino también al pasado del que había pasado décadas intentando escapar. Error 500 server error tech team Hank. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. Brett comenzó el negocio de carrocería con su esposa Michelle allá por 2004. Durante 20 años ese taller no fue simplemente un lugar donde él trabajaba. Era la base debajo de toda la familia. Pagó sus cuentas, mantuvo a sus hijos. Les dio estabilidad y representó algo que Brett había construido con sus propias manos después de alejarse deliberadamente de una vida completamente diferente. Durante años creyó que si trabajaba lo suficiente y se mantenía lo suficientemente comprometido, ese negocio protegería a su familia de la incertidumbre que había conocido mientras crecía. Pero las empresas no siempre recompensan a las personas que más se sacrifican por ellas. En algún momento la tienda comenzó a deteriorarse. El trabajo se volvió más duro, los márgenes se hicieron más estrechos, y el dinero que alguna vez pareció mantener a la familia, avanzando lentamente, comenzó a desaparecer en la dirección opuesta. Brett finalmente describió la situación de la manera más simple y dolorosa posible. El negocio en casa seguía dejándolos secos. Año tras año, lo mismo que había creado para proteger a su familia, se estaba convirtiendo en otra fuente de presión financiera. Para la mayoría de la gente ese habría sido el momento de tomar una decisión sensata. Podrían haber cerrado las puertas, vendido lo que pudieron, actualizado un currículum y buscado un trabajo confiable con un sueldo predecible. Brett consideró ese camino y entendió exactamente por qué tenía sentido, pero la idea de pasar sus días trabajando para otra persona, después de 20 años de ser su propio jefe, le parecía casi imposible de aceptar. Había algo dentro de él que se resistía a la idea de rendirse, después de pasar gran parte de su vida construyendo algo propio. Error 500 server error tech. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. Error 500 server error Samphang. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. Michelle vio lo que sucedía y entendió la mirada en los ojos de su esposo, porque había visto lo que esa mirada significaba antes. Conocía las historias de su infancia, sabía lo que el oro le había hecho a su padre, y sabía cuán profundamente la obsesión había estado arraigada en Brett mucho antes de conocerlo. Ella creía en sus propias palabras que Brett tenía fiebre del oro, pero también sabía que no tenía mucho sentido pretender que podía disuadirlo de ello una vez que hubiera tomado una decisión. Eso es lo que hace que Michelle sea una parte tan importante de esta historia. Ella se convirtió en el contrapeso a la ambición de Brett, la persona dispuesta a estar al lado del sueño y al mismo tiempo preguntarse si el sueño podría sobrevivir de manera realista a otro revés. Brett sueña en grande y a Michelle realmente le encanta eso de él, porque la ambición es parte de lo que lo convierte en quien es.
Pero alguien tiene que devolver esa ambición a la tierra. Alguien tiene que preguntarse qué es lo que realmente pueden permitirse y qué es lo que no pueden arriesgar en absoluto. Y en esta familia, esa persona siempre ha sido Michelle. Finalmente la familia hizo las maletas y se dirigió hacia las montañas. Brett Michelle y su hijo Joshua hicieron el viaje mientras que se esperaba que su hija Chelsea se uniera a ellos en unos días. 4 miembros de una familia, un reclamo minero, un sueño enorme y una cuenta bancaria que no podría sobrevivir a muchos errores. Todo lo que habían construido ahora estaba conectado con lo que sucedió en esa montaña. Luego viene la parte de la historia de Brett que lo cambia todo. Porque no eligió la minería simplemente porque necesitaba una nueva oportunidad de negocio, y no se despertó una mañana, y decidió al azar que una montaña podría contener su salvación. Gold había estado rodeando a su familia durante más de 40 años, y mucho antes de que Brett manejara su propia excavadora, ya había sido testigo de lo que ese metal brillante podía hacerle a una casa. Cuando Brett tenía alrededor de 8 o 9 años, su padre compró un derecho minero a solo 6 o 7 millas del mismo terreno en el que Brett trabaja hoy. Imagínese a ese niño parado junto a un arroyo, observando a su padre hacer girar grava y agua en una cacerola, esperando que aparezcan esos primeros inconfundibles destellos dorados. Entonces, un día, Brett lo vio por sí mismo. Los pequeños trozos de oro se depositaron en el fondo de la sartén, captaron la luz y transformaron un momento ordinario en algo inolvidable. Algo se encendió dentro de él que nunca se apagó del todo. Brett describió la atracción como una adicción, y no usó esa palabra a la ligera. Para un niño era mágico las montañas, la maquinaria, la posibilidad de descubrir algo valioso, escondido debajo de la tierra común, y la sensación de que la siguiente olla siempre podría contener algo extraordinario. Esos primeros años fueron en muchos sentidos genuinamente emocionantes y profundamente memorables para él. Pero las adicciones tienen una manera de revelar su lado más oscuro a medida que pasa el tiempo. A medida que Brett creció, comenzó a comprender lo que el oro le estaba haciendo a su padre, y la magia que había experimentado cuando era niño poco a poco se convirtió en algo mucho más complicado. El dinero desapareció entre equipos combustible, reparaciones, reclamaciones y la interminable búsqueda de otra onza, otro parche prometedor, otra indicación de que el gran avance estaba justo más allá de la siguiente cresta. Brett observó cómo los recursos que podrían haber sustentado a la familia desaparecían bajo tierra. Y luego observó lo que la presión les hizo a sus padres. Las discusiones se convirtieron en parte del hogar con su madre y su padre, peleándose repetidamente por la misma brillante obsesión que alguna vez le había parecido tan excitante a su pequeño hijo. Su padre extrajo esas montañas durante la década de 1980, invirtiendo años de trabajo, dinero, esperanza y recursos familiares en la búsqueda, pero la fortuna que imaginó nunca llegó. La montaña siguió quitándoles, y en lugar de entregarles la vida que soñaban, les devolvió repetidamente la decepción. Finalmente, Brett alcanzó su límite. Decidió que había terminado con la minería de oro, había terminado con la incertidumbre, había terminado con ver cómo la búsqueda de un tesoro consumía los recursos y la paz de una familia. Se alejó de las montañas y eligió deliberadamente un camino diferente, uno que eventualmente lo llevaría a Michelle y el negocio de carrocería que construyeron juntos. Ese negocio se convirtió en más que una carrera. Se convirtió en la declaración de Brett de que no repetiría la vida de su padre. La tienda representaba todo lo que se suponía que no debía ser la minería de oro. Era un trabajo estable, un trabajo físico, un trabajo honesto, y algo que podía construirse gradualmente en lugar de perseguirse por terrenos inciertos. Brett había elegido una vida en la que el esfuerzo podía medirse por el trabajo realizado y no por si una montaña decidía recompensarlo. Durante 20 años creyó haber escapado con éxito de la sombra de la obsesión de su padre. Eso es precisamente lo que hace que el próximo capítulo sea tan doloroso y tan profundamente humano. Cuando finalmente la vida segura también le falló a él,
cuando 20 años de trabajo honesto aún terminaron con un negocio luchando por sobrevivir. La vieja tentación estaba esperando exactamente donde la había dejado. Los pensamientos sobre el oro comenzaron a regresar a su mente, silenciosamente al principio, y luego con creciente fuerza. Finalmente Brett se encontró haciendo lo único que una vez había jurado que nunca volvería a hacer. Estaba en una concesión minera en las mismas montañas que su padre nunca había logrado conquistar. Estaba persiguiendo el mismo sueño que una vez había dividido a su familia de la infancia, usando el dinero que su propia familia necesitaba desesperadamente, y enfrentándose a la misma incertidumbre que había perseguido a su padre décadas antes. Las similitudes eran imposibles de ignorar. Sin embargo, Brett insiste en que hay una diferencia crucial entre su viaje y el de su padre. No está intentando convertirse en su padre. Está tratando de derrotar el patrón que dejó su padre. Quiere evitar los errores que destruyeron la estabilidad financiera de su familia, comprender la montaña en lugar de perseguirla ciegamente y, en última instancia, enterrar la sombra negativa que el oro ha proyectado sobre su vida durante tantos años. En opinión de Brett, esta afirmación no es simplemente otra iniciativa comercial. Es una oportunidad para reescribir la historia. Error 500 server error Takkenpenguk. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. Solo hay un enorme problema con ese plan. Brett no tiene absolutamente ninguna idea de cómo garantizar que pueda hacerlo bien. A la montaña no le importan los recuerdos de su infancia, los errores de su padre, los sacrificios de su esposa o los 20 años que pasó construyendo un negocio de carrocería. No le importan las promesas que se hizo a sí mismo ni el futuro que quiere brindarles a sus hijos. La montaña solo responde a una cosa: resultados. Y con casi $50,000 ya comprometidos a la familia, le queda muy poco margen para cometer otro error. Cada excavación fallida, cada máquina rota, cada terreno vacío, y cada día sin una recuperación significativa del oro, empuja a Brett más cerca del momento en que el sueño podría convertirse en otra tragedia familiar, en lugar de la redención que ha estado buscando. Por eso importa tanto la llegada de esos 2 camiones. Alguien está subiendo esa montaña precisamente en el momento en que Brett se está quedando sin opciones, y lo que suceda a continuación podría determinar si esta apuesta desesperada se convierte en el comienzo de un nuevo capítulo o en la repetición final de uno viejo. Para Brett, lo que está en juego ya no se mide solo en dólares u onzas. Se miden en el futuro de su familia, el recuerdo de su padre, y la pregunta que carga desde pequeño: ¿podrá por fin romper el ciclo que inició el oro? Antes de mostrarte exactamente cuán amplia resultó ser esa brecha entre el sueño y la realidad, hazme un rápido favor y presiona el botón de suscripción, porque profundizamos en increíbles historias reales como esta cada semana, y no querrás perderte lo que le sucederá a esta familia a continuación. Ahora volvamos a la montaña, porque la verdad sobre la afirmación de Brett está esperando allí, y no es bonita. De vuelta a las montañas. Ni aquí la incómoda verdad que se cierne sobre toda esta operación. El padre de Brett nunca le enseñó el oficio. Nunca transmitió la geología. Nunca explicó cómo funciona el suelo, cómo se mueve el oro, dónde se deposita, cómo leer un corte. Brett creció rodeado de minería de la misma manera que un niño crece rodeado de un idioma que escucha pero que nunca aprende a hablar. Absorbió el romance y nada de la ciencia. Según él mismo admite, no tiene ni la más mínima idea de cómo funciona la geología. Entonces, ¿qué tenía realmente esta familia cuando llegó? Habían realizado algunas pruebas preliminares sobre el reclamo el año anterior, hurgando con equipos más pequeños para ver si el terreno era prometedor. Y luego, apenas 3 semanas antes de que comience nuestra historia, pusieron en marcha una operación minera completa por primera vez. Error 500 server, error 1500. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. Joshua el Hijo asumió su puesto como encargado de tierra, el que vigila el sitio y se asegura de que todo siga funcionando como debe. Hay que reconocer que la familia consiguió poner en funcionamiento la planta.
La tierra se movía. El agua fluía. Desde lejos parecía una auténtica mina de oro. Los números contaban una historia diferente. En 3 semanas completas de minería, pasando 130 yardas de material a través de su planta, la familia había recuperado un total de unos 5 gramos de oro. 5 gramos, en 3 semanas. Para poner esto en perspectiva, el propio Brett calculó lo que la familia realmente necesita para sobrevivir aquí, para cubrir los costos de combustible, equipo y manutención. Y la respuesta fue aproximadamente media onza de oro cada día. Media onza al día para vivir. 5 gramos en 21 días ni siquiera son un error de redondeo respecto de ese objetivo. Al ritmo al que estaban minando no fue un comienzo lento. Fue una catástrofe a cámara lenta. Y Brett lo sabía. Ciro lo podía escuchar cuando hablaba de la herida más profunda que dejó el negocio fallido. La sensación de caminar creyendo que le hayas fallado a tu familia. Ese sentimiento lo había seguido desde la tienda hasta la montaña. Y ahora se hacía más fuerte con cada limpieza vacía. Ya no estaba simplemente perdiendo dinero. Estaba viendo cómo comenzaba a reproducirse la historia exacta de su padre, con su propia esposa y sus propios hijos en primera fila. Aquí es donde terminan silenciosamente la mayoría de las historias sobre minería. Con una familia haciendo las maletas y conduciendo a casa sin dinero. Error 500 server. Error. Kniak. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. Operaciones difíciles. Equipos rotos, terreno mal o peor suerte. Toda su misión es dirigirse hacia minas defectuosas y descubrir si pueden salvarse. Pero incluso antes de llegar al reclamo, ambos hombres admitieron que este rescate fue diferente de cualquier cosa que normalmente realizan. Por lo general, cuando Freddy y Juan llegan a una mina en dificultades, se enfrentan a personas que han estado en ello durante años, o al menos unos meses enteros. Hay historia que examinar y hábitos que corregir. Aquí no había casi nada. Brett era, en palabras de Freddy, todo un novato. Un hombre que simplemente no conocía la industria del oro. Esto no fue una puesta a punto. Este fue un rescate que comenzó desde la zona cero. Un nuevo arranque con la pintura aún húmeda. Y Freddy también vio la otra cara de la moneda. Fue una oportunidad única. Una oportunidad de ayudar a alguien al comienzo de una carrera minera y antes de que los malos hábitos puedan causar un daño permanente. La reunión en sí fue cálida, casi desarmadora. Brett les dio la bienvenida a la mina, los equipos subieron sus camiones y comenzaron las presentaciones. Freddy no perdió el tiempo en abordar las preguntas que importaban. ¿Cuánto tiempo llevaban minando aquí? ¿Cuál fue la historia del suelo? Brett lo explicó honestamente. Error Piant server error Kilkinigato. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. ¿Qué has invertido hasta ahora? Brett no se inmutó. 45 a 50.000 dólares. Y el seguimiento más nítido aún. ¿Habían recuperado algo de oro? Brett admitió que no era todo lo que le gustaría ver. Y Freddy, que ha oído esa frase 1000 veces, señaló secamente que nunca es así. Entonces Brett dijo los números en voz alta. 5 gramos, 130 metros. Ni siquiera Freddy, un hombre profesionalmente obligado a ser optimista, podía disfrazarse de eso. Eso no es muy bueno, le dijo a Brett. Y Brett estuvo de acuerdo sin dudarlo. De nada. Pero esto es lo que te dice todo acerca de por qué estos dos hombres son tan buenos en lo que hacen. Freddy inmediatamente se centró en el lado humano de la ecuación. Observó que muchas personas van a la minería de oro buscando menos estrés y terminan enterradas en más estrés. Way le hizo a Brett una promesa que definiría todo lo que siguió. Sin rodeos. Si el suelo no contenía suficiente oro, se lo dirían directamente a la cara. Sin falsas esperanzas, sin fantasías caras. La verdad. Lo que sea que resultó ser. Para un hombre que había apostado el último dólar de su familia en esta ladera, esa promesa tenía doble efecto. La verdad podría salvarlos. La verdad también podría acabar con todo. La prueba fallida. El plan era simple. Freddy y Juan querían ver la operación exactamente como la llevaba la familia.
sin entrenamiento, sin ajustes. Una prueba de 4 horas con los resultados lavados y pesados al final. Lo que fuera que saliera de esa compuerta, les diría exactamente a qué se enfrentaban. Josh conoció al equipo, pusieron en marcha la planta, y Brett se subió a la excavadora. Primer cubo, y la prueba estaba en marcha. Ahora, para entender lo que pasó después, es necesario saber cómo se supone que funciona esta planta de lavado. Brett introduce tierra en una tolva, donde la vibración sacude el material a través de un conjunto de barras Grizzly. Esas barras actúan como un tamiz gigante expulsando las piedras grandes y los desechos para que solo pase el material bueno. Desde allí el oro se lava dentro de un tromel giratorio de 12 pies, dando vueltas y enjuagándose hasta que el material fino corre hacia una esclusa de 6 pies, donde se supone que el oro, al ser más pesado que todo lo demás, se deposita y queda atrapado. Esa es la teoría. La realidad fue dolorosa de ver. Casi de inmediato, Juan detectó problemas. La barra rociadora estaba cubierta de materia orgánica, materia vegetal y escombros que no tenían por qué estar allí. Las barras grises seguían atascándose con rocas enredadas entre la maleza, asfixiando el flujo de material. Y cada vez que sucedía, Brett tenía que salir de la excavadora y limpiar el desorden a mano, o antes de poder cargar otro cucharón. Cada una de esas paradas era un tiempo de funcionamiento que la planta nunca recuperaría, y una planta de lavado solo genera dinero cuando la suciedad se mueve a través de ella. Pero los problemas con el equipo, por muy graves que fueran, ni siquiera fueron la peor parte. Juan observó cómo el material entraba en esa tolva, y llegó a una conclusión que debería aterrorizar a cualquiera que tenga dinero en juego con este reclamo. La prueba que Brett estaba realizando no era, en sus palabras, realmente una prueba en absoluto. La tierra con la que se alimentaba la planta era tan pobre que Juan pensó que podría cavar arena del patio de recreo y sacar casi la misma cantidad de oro de ella. Freddy había visto suficiente. Una prueba prevista para 4 horas terminó después de apenas 2. Pidió el último cubo, cerró la operación y le hizo a Juan la pregunta cuya respuesta ambos ya sabían. Había visto algo en la esclusa, nada de qué hablar. Freddy no se sorprendió. Según sus palabras, estaban sucediendo muchos problemas. Pero incluso en ese momento, con la prueba en ruinas, Freddy buscó el único lado positivo que tenía esta situación. Brett llevaba solo 3 semanas. No había pasado un año extrayendo de manera incorrecta. Lo que sea que se haya roto aquí, aún podría corregirse temprano, antes de que los errores se conviertan en algo irreparable. Las tripulaciones acordaron limpiar la esclusa, lavar lo poco que habían capturado y reunirse por la mañana para pronunciar el veredicto. Y esa noche la confianza con la que entró Brett desapareció. Admitió abiertamente que estaba nervioso, genuinamente nervioso, por lo que iban a decir Freddy y Juan. Tenía todos los motivos para estarlo. El momento de la verdad llegó la mañana, y con ella la limpieza. Este es el momento por el que vive todo minero, y que todo minero que fracasa teme. Cuando la esclusa sea lavada, y todo lo que atrapó sea limpiado y dejado al descubierto. No más estimaciones, no más esperanzas. Solo metal en una sartén o la ausencia de él. Brett presentó los resultados con la rotunda resignación de un hombre que ya sospechaba lo peor. Y lo peor es lo que obtuvieron. El oro de esa prueba no alcanzó ni siquiera la centésima de onza. En términos de dólares, entre 20 y 30 dólares en oro. Juan se había preparado para un mal número y hasta él quedó atónito. Sabía que la tasa iba a ser baja, pero admitió que no creía que fuera tan baja. Ahora permítanme mostrarles por qué esa cifra no solo es decepcionante, sino fatal. Dirigir una operación minera como la de Brett consume aproximadamente $1000 en combustible cada semana y antes de cualquier otro gasto. Si comparamos eso con lo que la prueba sugirió que el terreno podría producir, las matemáticas emitirán su veredicto sin piedad. Error 500, server. Error 1500. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. La mina no era un bote salvavidas. Tal como estaba, era un ancla. Freddy entregó el diagnóstico exactamente como prometió, sin rodeos.
Error 500 server, error 1500. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. Una mina de oro es un negocio. No puedes dejar que sea emocional. Al final del día tiene que ser financieramente viable o no será una mina en absoluto. Es solo un costoso agujero en el suelo. Brett escuchó todo de pie entre las dos personas que más temía dejar caer Michelle cerca de su hombro. Josh, un paso atrás con los ojos fijos en el suelo. Brett habló sobre la sensación desgarradora de escucharlo frente a su esposa y su hijo. La desesperada necesidad de saber que él los respaldaba. El terror de arrastrarlos a todos a una quimera. Y la familia lo sintió de nuevo. Josh admitió que los resultados le hicieron sentir como si estuvieran perdiendo el tiempo, y que lo que más temía era ver a su padre volver a pasar por ese tipo de fracaso. Michelle también confesó sus propios nervios porque entendió algo que ningún entusiasmo puede superar. No se puede aprender a extraer minas de la noche a la mañana, pero esa pequeña cubeta de oro fue solo el síntoma. La familia. Ahora necesitaba saber exactamente cuántas cosas iban mal en este reclamo, y la lista era más larga de lo que nadie temía. Cada error posible. Cuando Freddy y Juan lo analizaron, la imagen que surgió no fue la de un gran fracaso, sino un montón de fracasos más pequeños, cada uno alimentando al siguiente. Comience con el suelo mismo. Juan concluyó que Brett estaba corriendo material, simplemente no debería haber estado corriendo. Tierra que para empezar probablemente contenía muy poco oro. Se puede operar la mejor planta de lavado del mundo y, aún así, no producirá nada si el salario que se le da es estéril. La extracción de oro comienza y termina colocando la tierra adecuada en la caja, y Brett, sin formación en geología, no tenía forma de saber qué tierra era. Luego vino el segundo problema, el que estrangulaba cualquier recuperación posible. El material estaba cargado de limo, y ese limo estaba taponando la compuerta. Una esclusa. Solo atrapa oro cuando el agua y el material fluyen a través de ella correctamente, dejando que el metal pesado caiga en los rifles, mientras los desechos se filtran. Si se ahoga con limo fino, todo el sistema se sella. Incluso si el oro pasara por esa planta, gran parte de él habría pasado directamente por encima y desaparecido. Agregó la materia orgánica, que ensucia la barra rociadora, las malas hierbas que atan al oso. Pardo las paradas constantes y la inexperiencia visible en cada movimiento de la excavadora, y tendrá lo que Juan y Freddy vieron en el momento en que llegaron. Una familia que trabaja duro, trabaja con honestidad y trabaja completamente mal. Juan resumió lo que estaba en juego con la franqueza de un minero. Esta familia necesitaba conseguir oro porque se encontraba en una situación difícil. Todo lo que Brett les había dicho apuntaba al mismo hecho brutal. Todos los huevos estaban en esta única canasta. No había ningún plan de respaldo ni una segunda oportunidad esperando en casa. Este reclamo era la última oportunidad, y Freddy y Juan lo sabían mientras observaban la planta en dificultades y la ansiosa familia que la rodeaba. Su trabajo, como dijo Juan, estaba hecho para ellos sin duda. La única pregunta que quedaba era si dos hombres, por buenos que fueran, podrían reconstruir una operación completa antes de que se acabara el dinero. Zona Zero Gui. Sin embargo, enterrada dentro de todas las malas noticias, estaba la única ventaja que este rescate tenía sobre casi cualquier otro: tiempo. Brett llevaba 3 semanas cometiendo errores, no 3 años. Aún no se había solucionado nada, o hay 3 semanas de hacerlo mal, es un problema que aún puedes solucionar. Los dos mejores reparadores de mentes en el negocio defendían su reclamo, ya comprometidos a corregir las cosas temprano antes de que los errores se agravaran hasta la ruina. Freddy lo había dicho él mismo cuando la prueba colapsó. Captarlo ahora desde el principio era toda la oportunidad. Eso es lo que diferencia esta historia de una simple historia de fracaso, porque esta nunca fue realmente una historia sobre el oro. Era una historia sobre un hombre que intentaba escapar de la sombra de su padre y casi caminaba exactamente por el mismo camino hacia ella.
Un hombre que vio cómo el oro destrozó a sus padres, que construyó una vida de 20 años específicamente para evitarlo, y que regresó a la montaña de todos modos, cuando esa vida se derrumbó. Error 500. Server. Error 1500. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. Cuando llegó Freddy, estaban minando a un ritmo que nunca se acercaría. Lo que se interponía entre ellos y ese número era el conocimiento, el trabajo duro, y la voluntad de derribar todo lo que creían saber y empezar de nuevo desde cero con los profesores adecuados, finalmente a su lado. Si esta historia familiar te impactó, asegúrate de estar suscrito al canal, porque estos son exactamente el tipo de historias reales, contra todo pronóstico, que te traemos cada semana, y no querrás perderte la siguiente. Y antes de que te vayas, quiero saber de ti. Si tuvieras unos últimos $50,000 y una familia contando contigo, ¿habrías apostado en la montaña como lo hizo Brett? ¿O habrías ido a lo seguro? Deje su respuesta en los comentarios a continuación. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo.